cuando se encontraban en una guerra, la Segunda Guerra Mundial. Dice que a los finales de la Segunda Guerra Mundial los nazis lograron eliminar o asesinar a un promedio de 6 millones de judíos. Gente del pueblo de Dios. Gente de la ciudad santa de Dios. A veces nos preguntamos, ¿por qué si Dios es todopoderoso, por qué permite tales cosas? Pues mis hermanos, mis amigos, la simple y sencilla razón o la respuesta que yo les puedo dar a muchos que se hacen esa pregunta es que Dios es soberano y que Él es el que decide qué permitir y qué no permitir. Pero sí hay una información bíblica que si nosotros nos ponemos a la tarea y buscamos, indagamos, siempre vamos a encontrar una razón bíblica. Porque la Biblia dice, escrito está, Dios no va a hacer nada sin que antes lo revele a sus siervos. Entonces, ¿por qué Dios permite a veces las masacres y el derramamiento de sangre inocente? Muchas de las veces por causa del pecado, por causa de la desobediencia también del ser humano, porque Dios ya ha dicho desde miles de años atrás, he aquí yo les he puesto dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Escojan el del bien para que les vaya bien. Entonces ya no podemos culpar a Dios. Es más, nunca de los nunca debemos culpar a Dios. No podemos culpar a Dios en nada, porque Dios es sin culpa. Siempre va a haber una razón por la cual Él hace las cosas o permite que sucedan las cosas. El problema es que a veces nosotros o los que lo hacen lo juzgan sin estudiar, lo juzgan sin indagar. Pero yo sí les digo claramente, directamente, nadie tenemos el derecho de juzgar a nuestro Dios. Nadie tenemos el derecho de juzgar al que todo lo sabe, al que todo lo conoce y al que existe por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, algunos judíos, aunque sean judíos, no son seguidores de la verdad de Dios. No podemos saber si estos judíos a los que se refiere esta historia realmente conocían a Dios o eran enemigos de la voluntad de Dios. No lo sabemos. Mas sin embargo nos conduele en el corazón, aunque hacen miles de años que pasó eso, sin embargo siente uno en el corazón el darse cuenta, el enterarse de tantos seres de carne y hueso como nosotros, creados por Dios como nosotros, y que hayan muerto de una muerte tan trágica, tan dolorosa. Es triste. Y yo creo que todo ser humano, si tenemos el Espíritu de Dios, debemos de tener por lo menos un poquito de sentimiento, un poquito, sí, de misericordia, un poquito de compasión. Porque si a ti no te tocan esas situaciones, si tú no sientes nada, entonces pregúntate si tienes algo de Dios. Muchas de las veces Dios nos hace sentir lo que Él está sintiendo. Si Dios está gozoso, te puede hacer sentir gozoso o gozosa. Si Dios está triste, te puede hacer sentir triste o también. Si Dios está enojado, también te puede hacer sentir que está enojado. Porque tenemos una parte de Él. Tenemos la simiente de Él. Tenemos el Espíritu de Él. Es un pedacito de Dios dentro de nosotros. Debemos de sentir cuando pasan las cosas. Amén. Pero bueno. No voy a indagar mucho
o no voy a quedarme mucho en esas dos historias. Usted ahí va a ver, va a tener la emisión para que usted pueda verlo cuando usted quiera, y para que usted busque también en los libros, en la historia, y se dé cuenta de que pues sí nos tomamos el tiempo para poder indagar, pero no estoy aquí para hablarles de cosas nada más históricas, terrenales, de la vida real, sino para hablarle también de historias bíblicas, escatología bíblica, palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? No digo que no haya habido palabra de Dios con lo que le acabo de compartir. Estoy seguro que hubo palabra de Dios, porque fueron cosas que sucedieron. Dios no estaba, vamos a decir, Dios no estaba dormido, Dios no estaba ocupado en otras cosas. Dios estaba ahí presente viendo todo lo que pasó. Entonces yo creo que hay palabra de Dios hasta en eso para usted y para mi vida. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca del derramamiento de sangre inocente. Recordemos que el tema de hoy es la cara de las manos derramadoras de sangre inocente. Y ahora sí voy a entrar con lo que es la escatología bíblica. Dos ejemplos de la escatología bíblica. Primer hecho sangriento: el asesinato de Caín a su hermano Abel. Quien ha tenido la oportunidad de tener una Biblia en sus manos, estoy más que seguro que conoce esta historia. Porque de no ser así, pues entonces usted no ha leído la Biblia. Porque esta historia está en los comienzos del Pentateuco, el primer libro del Pentateuco, llamado Génesis. En el libro de Génesis, ahí encontramos esa historia. Se las voy a compartir. Allá en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 1 al 3, encontramos que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Para empezar, aquí encontramos dos cosas. Aquí podemos darnos cuenta que el primer nombre que Dios introdujo a la tierra, o el primer nombre con el que se dio a conocer, fue el nombre de Jehová. Aunque después hizo llamar el gran yo soy, pero el primer nombre por el que Dios se dio a conocer a la tierra es el nombre de Jehová. Y ese nombre pues estuvo hasta los finales del antiguo pacto. Bueno, otra cosa. Conoció a Adán a su mujer. La palabra conoció significa tener relaciones sexuales, conocer sus cuerpos. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Aquí hay una controversia, mis hermanos, mis amigos, en la cual yo he estado en esta semana preguntándole al Señor, metido en la Biblia, buscando respuestas, porque he visto mucho estas preguntas, que tal vez usted también se las ha hecho, como yo me las he hecho. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y se estaba refiriendo Eva o Moisés, que escribió esta parte, a Caín, hijo de Adán y Eva. Pero aquí dices Moisés que Eva da por hecho que Caín llegó a la vida por voluntad de Dios. Sé que hay otra escritura en el Nuevo Testamento donde alguno de los apóstoles, en este caso creo que fue el apóstol Pedro, dice que Caín, que era del maligno. Pero mis hermanos, mis amigos, aquí podemos ver lo primero. Por voluntad de Dios, Caín llegó a la vida a ser el primer hijo de Adán y Eva. Por voluntad de Dios. Esto es bien importante. Ahora, número 2.
Es verdad, vuelvo y repito, que Pedro dice que Caín era del maligno. En algunas ocasiones las traducciones, mis hermanos, pueden hacer errar a la gente, pueden confundir. Eso, mi consejo siempre es ir a los originales para ver qué es exactamente lo que se refiere a la palabra. Más aparte, otro gran hombre de Dios llamado el apóstol Pablo hace una mención en el libro de Romanos. Y en el libro de Romanos el apóstol Pablo dice que los que murieron sin ley serán juzgados. Y los que murieron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Pero también el mismo apóstol Pablo vuelve a decir, también allá en el libro de Romanos, que el que muere sin ley no puede ser culpado de pecado, o sea, es sin culpa. Porque la ley vino a esta vida o a este mundo para mostrar el pecado, para decirle al fornicario, eres un fornicario, para decirle al adúltero, eres un adúltero, para decirle al asesino, eres un asesino. Por lo tanto, aunque Caín mató a Abel, pero no había una ley que lo pudiera juzgar o que lo pudiera condenar, porque la Biblia lo dice. O sea, Pablo, lo que dice Pablo trasciende a los tiempos antiguos. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La palabra de Dios no miente. Y cualquiera que me vaya a escuchar, y me refiero a predicadores, a dirigentes o a pastores, muchos probablemente no van a estar de acuerdo conmigo, pero he sacado estudios minuciosos de la palabra. Por eso es bueno, mis hermanos, el tomar la palabra y ver las concordancias. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? A ver si coincide con el Antiguo. A ver si no hay algo o que los pueda unir, que pueda tener relación o que los pueda dispersar. Y en este caso el apóstol Pablo, vamos a decir, unos 4000 años después del nacimiento de Caín, por decirlo así, trae una palabra reveladora a la iglesia de Cristo para entender las cosas del principio. Vean, él dice que donde no hay ley no se inculpa o se culpa de pecado. Y podemos ver que después de Caín vienen los antidiluvianos, y estos también fueron sin culpa, fueron inculpados de sus pecados porque no había una ley. Moisés fue levantado por Dios como 2000 y tantos años después para poder introducir la ley y que la ley pudiera mostrar, ahora sí, este es el pecado que están cometiendo. Por eso Cristo fue a predicarle a los antidiluvianos. Ahí lo dice el apóstol Pedro, que Cristo cuando murió descendió a las profundidades de la tierra para ir a predicarles en espíritu. ¿A quiénes? A los espíritus encarcelados, a los que en el tiempo de Noé. Pero ¿quiénes son los antidiluvianos? Todos los que perecieron antes del diluvio. Por lo tanto, alcanza hasta las generaciones de Caín y Abel. Pero Abel no tuvo problema. Con Abel no hay duda. Abel murió siendo asesinado por su hermano Caín. Inmediatamente él fue al cielo. Obtuvo su pase al cielo, al reino de los cielos. Con Caín está la controversia, porque él mató a su hermano, sí. Pero lo que dice el apóstol Pablo lo deja libre de condenación. Porque si el apóstol Pablo dice que sin donde no hay ley no se culpa de pecado, y también Pedro dice
que Cristo fue a predicarle a los antidiluvianos. Y luego el apóstol Pablo también dice que el mismo que subió al cielo fue el mismo que también bajó. Y que fue y tomó cautiva la cautividad y la tomó con él y la llevó al cielo. Y después dio dones a los hombres. O sea, vea usted, mi hermano, cómo la misma palabra nos va dando el entendimiento, la misma palabra nos va revelando las cosas. Por lo tanto, aunque Pedro dice que Caín era del maligno, sin embargo, para empezar, no nació por obra del maligno. Nació por voluntad de Dios, por medio de que Adán conoció a su esposa Eva. Hay otra cosa también, vea. Dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Las dos funciones por las que el hombre o el ser humano hoy día trabaja para Dios. Para Dios podemos trabajar desde el trabajo secular como también desde el trabajo, vamos a decir, ministerial. O sea, Dios espera que nosotros tanto le seamos fieles en el trabajo secular como también dentro del ministerio de la iglesia. Entonces, Caín fue una persona que trabajó la tierra. O sea, como si fuera vamos a decir, un ejidatario, por decirlo así. Alguien que conoce el trabajo de la tierra. Pero Abel fue pastor de ovejas. Ahora, el pastor de ovejas en ese tiempo pues era quien cuidaba a algunos animalitos. Hoy día pues se tipifica al pastor que está al frente de una congregación. Que dicho de paso, cuando Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Le estaba dando la orden para que él, dentro de la iglesia, realizara el trabajo de pastor. Un pastor debe de estar en las cuatro paredes cuidando su rebaño, cuidando esas ovejas. Si me amas, cuídalas. Si me amas, apaciéntalas. Que dicho de paso tiene que ver con los llamados ministeriales. Un pastor puede estar bajo las cuatro paredes atendiendo el rebaño del Señor. A veces hoy se ha confundido. A veces los pastores están tomando la posición de un apóstol o de un profeta y andan viajando por todo el mundo. Y no le preguntan a Dios si su posición es ser pastor, o es ser apóstol, o es ser profeta, o es ser evangelista. Se toman sus atribuciones sin preguntarle a Dios. Podemos ver en la historia bíblica, en el orden bíblico, que el apóstol Pablo, hasta que fue delegado como apóstol, empezó a viajar y a levantar iglesias. Antes no. Él estaba así, evangelizaba, daba testimonio donde quiera, en las sinagogas donde quiera, hablaba del testimonio de Cristo y del testimonio de él, pero fue delegado hasta como a los 14 años. La Biblia dice en el libro de los Hechos que estando Pablo y Bernabé juntos, estaban maestros y profetas en la iglesia de Jerusalén, entre los cuales estaban Saulo y Bernabé, y oraban junto con los ancianos de la iglesia. Y en esas oraciones y en esos ayunos dijo el Espíritu Santo a la iglesia: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Pero fue como a los 12 o 14 años después de que ellos estaban siendo capacitados por el Espíritu Santo. Y entonces Pablo comenzó a ir de ciudad en ciudad o de provincia en provincia, levantando iglesias, dejando ahí pastores. Ellos se convirtieron en apóstoles del Señor Jesucristo, o Dios les dio el privilegio de ser apóstoles, enseñándonos a nosotros que el ministerio apostólico, esa es su función: ir y levantar iglesias y después dedicarse a supervisarlas, a ver qué les hace falta, a ver que estén trabajando correctamente. Porque Pablo, cuando dejó a Tito y dejó a Timoteo, los dejó con instrucciones.
y los supervisaba. Aunque estuvo Pablo mucho tiempo en la cárcel, pero desde la cárcel no dejó de hacer su trabajo o de cumplir su función como apóstol, porque un apóstol es el que supervisa. Y él supervisaba desde la cárcel, con cartas. Le dijo a Timoteo, por eso, o a Tito, a Timoteo, no recuerdo cuál de los dos, le dijo, por eso te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente que hay en la iglesia. O sea, desde los tiempos de Pablo ya había corrupción, desde los tiempos de Pablo ya había desorden. Pero Pablo era un buen supervisor y estaba atento y tenía la revelación del Espíritu, la sabiduría del Espíritu Santo, y él, cuando miraba algo que no estaba correcto en alguna iglesia, en este caso a Timoteo y a Tito les tuvo que decir, por eso te dejé. O sea, es la segunda vez, como quien dice, por eso te dejé, para que corrigiera. O sea, ya le había dicho que lo hiciera. Eso muestra la entrega de Pablo, eso muestra el interés de Pablo de que las iglesias trabajaran correctamente y que los pastores, en este caso Tito y Timoteo, no se les salieran del orden. Pero él lo supervisaba y es como ahora. Si los pastores están haciendo el trabajo de un apóstol o de un profeta, no conocen entonces la historia, no entienden realmente el trabajo, no entienden el orden de Dios. Porque si son pastores puestos para estar en las cuatro paredes cuidando, como dijo el Señor Jesucristo, si me amas, apaciéntalos, si me amas, cuídalos. Pero ellos descuidan el rebaño por ir a hacer el trabajo que le corresponde a un apóstol. Y si Dios no los llamó a ser apóstoles, andan fuera de orden. Y si tratan de hacer el trabajo de un apóstol, levantan iglesias, pero Dios no los llamó para ser apóstoles, esas iglesias no les van a permanecer. Porque las cosas se deben de hacer como Dios dice y no como el hombre quiera. Sí conocemos hombres. Por ejemplo, yo conozco un hermano, mis respetos para él, un pastor que Dios está utilizando grandemente, y me refiero al pastor Valverde, un pastor de por allá, una iglesia de Fontana, Realto, por allá, que tiene más de 60 iglesias en casi todo el mundo, pero iglesias floreciendo, iglesias dando frutos, iglesias creciendo y Dios bendiciéndole. Pero él tiene cuidado de ellas. Estoy seguro que si lo invitan a él a predicar a algunos lugares, pero tiene algo que hacer en alguna de sus iglesias, tiene que ir a visitar alguna de sus iglesias, tiene que tratar algo en alguna de sus iglesias, él le dice no a otras organizaciones por atender la organización donde Dios lo ha puesto. 60 iglesias, pues ya es como una organización. Yo no sé cuál sea el plan de Dios, a dónde lo vaya a llevar. Yo respeto a ese hombre. No lo idolatro ni mucho menos, solamente es un hombre que está haciendo lo que hace un siervo inútil, la voluntad de Dios. Pero ese hombre, Dios está mostrando su llamado. Las iglesias le permanecen, no se le desbalagan, no se le caen. Ahí está la mano de Dios. Ahí está el poder de Dios respaldando. Algunas otras organizaciones o otro tipo de congregaciones o otro tipo de dirigentes de iglesias no pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque no le han preguntado a Dios si ese es su llamado. Y se han tomado atribuciones que Dios no les ha dado. Y la Biblia es clara, lo que es de Dios y lo que no es de Dios no va a permanecer. Así levante iglesias aquí, levante iglesias allá, si no es su llamado de Dios no van a permanecer. Se le van por alguna razón. Por alguna razón Dios no le va a permitir avanzar a ese personaje, o a ese dirigente, o a ese pastor. ¿Por qué? Porque no es su llamado. No es su llamado. Y uno tiene que conocer su llamado y permanecer en él. Porque las cosas no deben de ser como uno diga o como uno piense o como uno quiera, sino como el creador de todas las cosas, el fundador de la iglesia, lo quiera. Jesucristo. Nadie debemos de movernos
por lo que nosotros pensamos o por lo que alguien nos diga. No, hay que moverse por la Biblia. Por eso es que el Ruiseñor siempre, Javier Gustavo está diciendo, hay que ser bíblico 100% en todo. Porque las consecuencias llegan. Y tarde que temprano. Dios pone y quita reyes. Mira, Nabucodonosor, de los más grandes. Así, Dios lo quitó. Entonces, bueno. Vea, aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Ahí encontramos dos ofrendas. Dicho de paso, pues las ofrendas son voluntarias. Da como propongas en tu corazón, porque Dios ama al dador alegre. Quien da sin alegría, quien da sintiéndose obligado, ya no agrada a Dios. Aunque Dios, por ser fiel a su palabra, le puede bendecir. Le puede bendecir porque Dios, por encima de la rebeldía o desobediencia del hombre, está su palabra. Si alguien da, Dios le puede bendecir, pero aún todavía Dios no puede estar agradado. Amén. No nos confundamos, no nos equivoquemos. Si a veces pensamos que tenemos a Dios contento y agradado porque hacemos tales cosas, no, mis hermanos, no siempre es así. No siempre es así. Por eso es que a Dios sea la honra y sea la gloria y sea toda la alabanza, y en lo bueno y en lo malo siempre Dios debe ser primero en nuestras vidas. Claro, debemos de dar tomando el ejemplo de Abraham y tomando el ejemplo de Abel, por agradecimiento y porque tenemos fe a sus promesas. Pero hay quien no lo hace así, y sin embargo Dios le bendice. ¿Y qué podemos decir nosotros? Si Dios solamente está siendo fiel a su palabra. Amén. Pero qué bueno que le demos a Dios agradecidos, que le demos con un buen corazón, que le demos con una buena actitud, porque entonces de esa manera nos vamos a dar cuenta de que no solamente estamos cumpliendo o obedeciendo, sino que también lo podemos tener agradado. Amén. Bueno, para seguir adelante con el tema. Génesis capítulo 4, versículo 8 al 10. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ya había pasado la entrega de la ofrenda. Aquí podemos ver algunas cosas en la vida de Caín. Yo creo que por eso Pedro dice que Caín era del maligno, o las traducciones de los que han escrito, porque se están refiriendo o porque se está mostrando que las actitudes de Caín no eran actitudes justas. Las actitudes de Caín eran más bien de una persona resentida, de una persona envidiosa, de una persona celosa, de una persona inconforme. Y eso puede estar pasando hoy día también dentro de las iglesias. Y Dios es consciente de eso. Que muchas de las veces cuando el creyente da, de repente da y dice: pero ¿por qué a fulano de tal le va mejor que a mí? Si yo también estoy dando mis ofrendas, también estoy dando mis diezmos, ¿por qué le va mejor? Es una cuestión de corazón, hermanos. Una cuestión de actitud. Y Dios no puede ser burlado. Dios conoce el corazón, conoce la actitud. Y muchas de las veces cuando la persona está pensando: voy a dar porque quiero que Dios me dé lo que le dio a él. Voy a dar porque si Dios le dio a él una casa, también me la va a dar a mí. Voy a dar porque si Dios le dio a él un carro del año, también me lo va a dar a mí. Para Dios lo pudiera hacer, o lo puede hacer. Pero como es soberano, Él decide si lo hace o no. Pero el problema no es si Dios te lo da o no te lo da. El problema es que ya hay un problema en tu corazón. Y por eso dice el Señor: dame, hijo mío, tu corazón, hoy tu corazón, y miren tus ojos por mi camino. Porque Dios sabe que en el corazón está todo eso.
las actitudes de Caín, esos pecados de Caín, aunque eran pecados, pero no podían ser culpados, no podían ser condenados, no podían ser juzgados, porque Dios no podía hacerlo, porque no había una ley impuesta por Él mismo para hacerlo. Sin embargo, no se agradó Dios con lo que hizo Caín. Mayormente un altercado que tuvieron. Dios le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Más adelante lo va a ver. Y dice: pues yo qué sé. ¿Acaso yo soy guarda o acaso soy el security de mi hermano? O sea, vea, Caín tenía el privilegio y la oportunidad que muchos hoy no tienen. Yo me encontré algunos hermanos que me dicen: oye, brother, oye, hermano, pero tú me has platicado, me has contado que has oído la voz de Dios audible y que el Señor te ha hablado algunas veces. ¿Y por qué a mí no? ¿Sabe qué les digo yo a esas personas? No te preocupes. Dios no ha terminado la obra contigo todavía. ¿Qué sabes? A lo mejor mañana te habla. A lo mejor pasado te habla. Ten fe. Ten fe. Dios no ha terminado contigo. Probablemente un día te hable, si a Él le place. No es que uno lo merezca. Es que Dios es soberano. Y Él decide cómo tratar con cada quien como Él quiera. Y Él decide darle a cada quien como Él le quiera dar. Esa es su soberanía. Pero yo, por aprecio a esos hermanos que me han hecho esos comentarios, yo les digo: Dios no ha terminado la obra contigo. A lo mejor un día te habla más que a mí. A lo mejor un día te usa más que a mí. Y qué bueno que así fuera. Porque tenemos que tener claro, mi hermano, mi amigo, mis hermanos en este caso, mis hermanas, que nosotros solamente somos uno más del cuerpo de Cristo. No podemos jactarnos ni podernos creernos más los unos que los otros. Al contrario, debemos de aprender del apóstol Pablo y mirar a los demás como si fueran mayores que nosotros, aunque no lo sean. Aprender de Juan Bautista y humillarnos y estar a los pies de Cristo a ese nivel. Soportando tentaciones, soportando luchas, soportando pruebas, pero a los pies de Cristo, a ese nivel. Amén. Y aún en los momentos de dicha, de felicidad, en los momentos en que Dios nos da victorias, en que Dios nos concede algunas cosas, aún mantenernos ahí postrados a sus pies, desatando su calzado. Amén. O sea, humildad extrema es lo que Dios demanda. Humildad extrema. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Verso 10. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, Dios tuvo una charla con Caín. Hubo una conversación, una llamada de atención. Pero jamás le dijo: por lo que has hecho estás condenado. Jamás le dijo: por lo que has hecho no tienes parte conmigo en el reino de los cielos. Nunca le dijo eso. Entonces yo no sé de dónde los hombres ahora sacan eso. Hay que ser conocedores de la Biblia para poder entonces dar información a los oyentes en las congregaciones. Porque es bien fácil para una persona, para un predicador que escucha espíritus engañadores que no debe de escuchar y que no va a la luz de la palabra para probar ese espíritu a ver si es de Dios. Y muchas de las veces, precisamente esos pastores que Dios los ha llamado a ser pastores, porque hay 5 ministerios, no se nos olvide, el Señor los estableció: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y si Dios los llamó a ser pastores para que estén bajo las 4 paredes, a cargo de su congregación, a cargo de su rebaño, pero estos andan por allá, viajando de aquí para allá y por todos lados, va a llegar el momento en que van a escuchar espíritus engañadores. Y eso que escucharon allá de esos espíritus engañadores lo van a traer a su congregación y la van a torcer.
la van a desviar. ¿Por qué? Porque andan haciendo cosas que Dios no los llamó. Porque están atribuyendo ministerios que Dios no les ha dado. Y hay que conocer esto. Hay que conocer la posición de acuerdo a lo que Dios te ha llamado a hacer o que Dios nos ha llamado a hacer. Como él dijo, el mismo Señor, la mano no puede ser el pie, ni el pie tampoco puede ser el ojo. Cada uno tiene una función, ni todos van a hacer lo mismo dentro de la iglesia. La iglesia en general se está refiriendo no nada más a la iglesia local, la iglesia en general. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son evangelistas, no todos son pastores, ni todos son maestros, ni todos van a hacer milagros, ni todos van a sanar. O sea, ahí Dios dice, hizo una separación el Señor, una lista grande, para que cada quien se ubique en la posición a la que Dios le ha llamado. Entonces, ese es mi consejo de parte de Dios por la palabra. Para los que son pastores, que tomen el consejo de Dios que le dio a Pedro. Para un pastor, las 4 paredes: apacienta y el rebaño, apacienta y cuida. No andes haciendo la labor de un apóstol o de un profeta, porque Dios no te va a respaldar. Te puede adular la gente, te puede reconocer la gente y el mundo, pero Dios no, porque Dios es un Dios ordenado y tiene un orden que se debe de respetar, que se debe de seguir y que se debe valorar. Amén. Y el problema está en que la iglesia del Señor no ha entendido ese orden, y casi en general. Como les dije un día, ahora dicen, en lugar, el que está en la institución, al frente de la institución y de la organización, en lugar de llamarle apóstol, le llaman el presidente de la organización, el presidente de tal organización, el presidente de tal institución. El presidente es hasta un hombre mundano. El apóstol debe de estar al frente de la institución, como estuvo Pedro al frente de la institución de la circuncisión, o como estuvo Pablo al frente de la institución o la organización de la incircuncisión, el apostolado de la incircuncisión. Y el apostolado de la circuncisión son las organizaciones o las instituciones. Pedro y Pablo eran los líderes de las instituciones. Y es el ejemplo que se debe de seguir hoy día. La iglesia